Hola gente, como ven en el título, hoy por fin vamos a hablar de la banda más representativa del metal argentino, destacada por sus letras, a cargo de Ricardo Iorio, en donde se denunciaba las realidades del país, abarcando distintas temáticas como la corrupción, las conquistas de los nativos, los desastres ecológicos, entre muchas otras cuestiones, teniendo en cuenta hasta el más mínimo detalle a la hora de hablar de las distintas problemáticas que se abarcan en las canciones, interpretado por la inconfundible voz de Claudio Connor y la fuerza musical aportada por la guitarra del Tano Romano y la batería del Pato Strunz. Para hablar de los orígenes tenemos que remontarnos al año 1988, con la legendaria B8 ya separada. Ricardo Iorio planea formar una nueva agrupación que en un principio se llamaría Helvética, aunque finalmente se terminó llamando como todos sabemos. Para esto se contacta con Marcelo Toni, quien fue manager de B8 y también de su nuevo proyecto. Es entonces cuando convoca al Tano Romano en la guitarra, que venía de Cerbero, y a Fabián Espataro, baterista de Mark I. En un principio, esta iba a ser la primera formación oficial, con Iorio no solo tocando el bajo como lo había hecho con anterioridad, sino también en las voces. Aún así, después de varias insistencias por parte de Espataro de invitar al cantante que lo acompañaba en Mark I por su particular registro de voz, Ricardo termina aceptando y Claudio Connor se incorpora en las voces. Es así como ese año, y con esa formación, se da el debut oficial de la banda en el pub Helloween, aunque antes también harían presentaciones gratuitas en modo de ensayo al aire libre, pero el primer show promocionado fue este que estoy mencionando. Al poco tiempo, Fabián Espataro se aleja de la banda, ingresando en su reemplazo Tony Scotto, que venía de la banda Motor B, con el que grabarían su primer disco. En 1989 lanzan su primer álbum de estudio titulado de forma homónima a la banda. Debido al poco presupuesto que tenían, la producción no fue muy buena que digamos, pero eso no evitó que se convirtiera en un gran clásico de la historia del metal argentino. Y si bien es Ácido Argentino el que se lleva la mayoría de los elogios como el máximo trabajo de la banda, es en este disco en donde ya se muestran todas las características de Hermética, las cuales se reproducirían en los dos que le siguen. En este disco se muestra el salto de calidad que pega Ricardo como escritor, porque ya no solo manifiesta el descontento que tiene sobre distintos problemas que ocurren en la realidad como lo hacía en B8, sino que a partir de este trabajo hace descripciones totales del tema que está hablando. Es increíble la capacidad que tiene de describir las cosas que quiere expresar usando tan pocas palabras, las cuales parecen haber sido seleccionadas de forma minuciosa. Las letras hablan de una gran variedad de temas abarcados desde la postura filosófica de Ricardo, ya sea hablando de la reencarnación, la conquista de los pueblos nativos, la represión y el autoritarismo de los gobiernos, y hasta llega a tocar temáticas que parecen adelantadas a su época, como lo son el desastre ecológico causado por las grandes empresas. En cuanto a la música, se nota un mayor uso de riffs más oscuros y hasta trayeros de momentos de lo que era B8, y me permito compararlo con esta banda no solamente porque su líder era el mismo, sino porque Hermética venía a representar, en algún sentido, lo que era B8 a principios de los 80s. Me cuesta mucho destacar un puñado de temas como lo hago siempre porque este es mi álbum favorito de ellos, pero si hago un esfuerzo diría que los que más repercutieron son Cráneo Candente, Más Anestesiada, Tú Eres Su Seguridad, Vida Impersonal y Yo No Lo Haré. En 1990 editan un EP titulado Intérpretes, que contó con 6 covers a artistas de distintos géneros. Específicamente fueron Los Redondos, B8, Motorhead, Discépolo y Manal, todos versionados al estilo del H. Este año empezaron a ganar más repercusión, inclusive llegaron a presentarse en televisión, en el programa Siglo XX, tocando en vivo el cover a Discépolo de Cambalache que había entrado en el EP del que recién hablé. También habría que destacar su presentación en la cancha de Vélez por el Festival Metal en Acción, compartiendo fecha con muchas de las más grandes bandas de metal argentino de la época, como lo eran Orcas, Letal, Kamikaze, Alacrán y Riff. En 1991, debido a problemas con la policía, Tony Scotto fue demorado en una comisaría una noche en la que Hermética tenía que tocar. Por esta razón, Iorio decidió expulsarlo de la banda, ya que sentían que no podían confiar más en él, y tampoco se podían cancelar más recitales por sus problemas, por lo que en su reemplazo entra Claudio el Pato Strunz, el gran baterista que se quedaría hasta el final con la H. También ese año, editan su segundo álbum de estudio, Ácido Argentino, considerado por muchos como el mejor álbum no solo de la banda, sino de toda la historia del metal argentino. Un trabajo que tiene ese plus de profesionalismo aportado por el Pato Strunz, el cual agregó más velocidad y fuerza con el uso del doble bombo, y además es imposible pasar por alto que acá están algunas de las letras más poderosas que jamás escribió Iorio, con las que muchos sectores no solo se sintieron identificados, sino que también las usaron como una insignia, como lo es el caso de Gil Trabajador, del Camionero, La Revancha de América y Evitando la Blande, sin dejar de mencionar otros clásicos como Memorias de Siglos, Atravesando Todo Límite, Robo un Auto y Vientos de Poder, aunque en general el disco está completamente lleno de clásicos.
En 1992, producto del crecimiento de convocatoria que estaban generando con sus discos y sus presentaciones en vivo, logran telonear a Black Sabbath y a Motorhead, en los recitales que hicieron en el estadio de Obras Sanitarias, lo que obviamente habrá sido todo un sueño cumplido, porque es sabido lo influyentes que fueron estas dos bandas británicas en la música de los argentinos. En 1993 lanzan su primer álbum en directo, llamado En Vivo 1993 Argentina, grabado en el Recinto Stadium, el lugar de mayor capacidad donde habían tocado como banda principal hasta ese entonces. En un principio solo tenían el audio del recital, aunque más tarde saldría el registro en video en formato de VHS. Este álbum cuenta con canciones de sus dos primeros discos, su EP Intérpretes y un cover versionado al metal de Si se calla el cantor de Horacio Guaraní. Ese año también ocurre el particular recital en el penal de Olmos, donde se presentarían tocando junto a otras bandas de metal para dar un show a los presos que ahí se encontraban. Esa fecha, Hermética solo tocó 2 temas, pero encendió al público, ya que eligieron tocar Ideando la fuga y Robó un auto, como forma de provocación a los policías del lugar. A principios de 1994 ocurre el acontecimiento más trágico relacionado con Hermética, y me refiero a la muerte de José Luis Damián, un joven fanático de la banda que lo fue a ver al boliche Morón 90. Aunque el grupo no fue responsable de esto, Ricardo armó un recital a beneficio para ayudar a la familia del chico, lo que no impidió que, una vez separado el grupo, se empezaría un juicio en donde Iorio sería señalado como el único responsable. Ese año también editan su tercer y último disco de larga duración, Víctimas del Vaciamiento, con diferencia el que mejor producción tiene de los tres. Se nota que en esta época ya tenían los recursos para grabar un disco verdaderamente de una banda pro. La temática de las letras cambian un poco, ya que no se tocan cuestiones históricas como la conquista de América, sino que más bien hablan más de la actualidad de aquel momento, como lo pueden ser la crítica a los políticos y al sistema sanitario. También aparecen por primera vez canciones que tienen un mensaje positivo, a diferencia de los trabajos que habían hecho con anterioridad, que estaban compuestos completamente por un mensaje crítico, lo que no es malo obviamente, pero me parece algo interesante de destacar. Por el lado de la música, si bien tiene ya la firma Hermética, es el menos acelerado de los tres. Ya no se usa tanto el doble bombo para dar esa sensación de velocidad, aunque tampoco lo abandonan del todo. Me llama la atención a mí especialmente el estilo doom metal de Cuando duerme la ciudad, que si bien no es la primera vez que exploran este subgénero, ya que lo habían hecho antes en Memorias de Siglos, esta vez es una onda mucho más tétrica de lo que era la canción que estaba dentro de Ácido Argentino. Además de Cuando duerme la ciudad, los temas que más destacan son Soy de la esquina, Olvídalo y volverá por más y Otro día para ser. El reconocimiento que estaba ganando la banda era tal que llegaron a ser convocados para tocar en el Monster of Rock del 94, uno de los festivales más importantes del mundo en lo que se refiere a este género, donde se codearían junto a Kiss, Black Sabbath y Slayer. Siendo Hermética la más chica de las 4 agrupaciones, fueron los encargados de abrir el festival que se llevó a cabo en la cancha de River, pero la sorpresa se la llevaron los músicos, al ver a tanta gente ya desde el principio y coreando sus canciones, algo que obviamente les impactó mucho y les quedó marcado para siempre. De hecho, se cuenta que una vez Hermética terminó su presentación, mucha gente abandonó el estadio, ya que habían ido a verlo solamente a ellos, un episodio inolvidable dentro de la historia del metal argentino. La banda seguía creciendo en convocatoria, y fue así como en noviembre realizan el recital más grande de su historia. Fue en el icónico estadio de Obras Sanitarias, y la capacidad del lugar estaba colmada con unas 5.000 personas aproximadamente. Las grabaciones de este recital saldrían en el 95, en un álbum en directo llamado Lo Último. Pero a pesar de su crecimiento, eso no quitaba que internamente el grupo se estaba desmoronando. La relación entre Iorio y los demás músicos era cada vez peor, hasta se llegó a comentar que Ricardo viajaba aparte en las giras que hacía de lo mal que se llevaba con sus compañeros, ni siquiera les dirigía la palabra. Es así como a fines del vertiginoso 1994, Iorio le avisa al manager de que les informe a los demás que Hermética se separaba para siempre. En 1995, con Hermética ya disuelta, se editan 2 álbumes en directo llamados En Concierto 1 y 2, ambos del recital que habían hecho en Obras. A diferencia del disco Lo Último, estos dos tienen más canciones y retoques que se hicieron posteriormente en el estudio. De esta separación surgirían 2 monstruos, Ricardo formaría Almafuerte y O'Connor, el Tano y el Pato Strunz formarían Malón, que se verían envueltos en una rivalidad como nunca antes se había visto en la escena local, donde no solo el público se dividió, sino que también los músicos fueron partícipes dedicándose canciones, Malón con La fábula del avestruz y el jabalí, mientras que Almafuerte cantaría El amasijo de un gran sueño, y una vez separado Malón en el 98, Ricardo les dedicaría Triunfo, en el disco de las cartas como muchos les dicen.
El legado que dejó Hermética en el metal argentino es algo difícil de superar. A día de hoy siguen saliendo agrupaciones que están inspiradas en el contenido y el mensaje de sus letras, además de documentales, libros y muchas cosas más dedicadas a contar la historia de esta legendaria agrupación. La fusión de estos 4 músicos podría haber creado a la primera gran banda masiva de metal que creció haciendo música con un estilo muy propio y completamente alejado de la música comercial de la época, que está muy influenciada por los intereses de las discográficas multinacionales. Aunque bueno, al final, el sueño nunca se terminó de concretar, pero el legado a la H no se lo quita nadie. Bueno gente, eso es todo por hoy. Recuerden que pueden seguirme en Twitter, que está en la descripción. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden de compartirlo y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Chau.